Hola, buenas noches queridos amigos. El relato de esta noche es una petición de un suscriptor, Celta3911, reiterándote mis agradecimientos por seguir el canal y estar pendiente de todo el contenido. Si ustedes también quieren escuchar algún relato, no duden en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Y el relato del día de hoy es... Más allá de los eones. Manuscrito encontrado en los efectos del difunto Richard H. Johnson, doctor en filosofía, conservador del Museo Cabot de Antropología, Boston, Massachusetts. No es probable que nadie de Boston, ni tampoco ninguno de los lectores que conocieron la historia, olviden nunca aquel extraño suceso que tuvo lugar en el Museo Cabot. La publicidad que los periódicos dieron a esa momia infernal, los antiguos y terribles rumores vagamente conectados con la misma, la morbosa oleada de interés y las actividades sectarias que tuvieron lugar durante 1932, así como el espantoso fin sufrido por los dos ladrones el 1 de diciembre de ese mismo año, se combinaron para formar uno de esos misterios clásicos que subsisten durante generaciones en la imaginación popular y que se convierten en núcleo de ciclos completos de especulaciones atemorizadas. Todo el mundo parece comprender demasiado bien que se suprimió alguna información sumamente vital y demasiado espantosa en la exposición que se hizo pública acerca del horror final. Aquellas primeras e inquietantes insinuaciones sobre las condiciones en que se encontraba uno de los cuerpos fueron de repente dejadas de lado e ignoradas de forma demasiado abrupta, y tampoco se informó sobre las singulares alteraciones sufridas por la momia con la rapidez que merecían tales cambios. También le resultó chocante al público que la momia nunca fuera devuelta a su lugar. En estos días en que existen expertos taxidermistas, la explicación de que su deteriorada condición hacía casi imposible su exhibición sonó a mera excusa. Como conservador del museo estoy en condiciones de revelar todos los hechos que jamás se contaron, pero tal cosa no tendrá lugar mientras aún esté vivo. Hay cosas tocantes a nuestro mundo y al universo que es mejor que la mayoría de la gente ignore. Y no he cambiado de posición respecto a lo que decidimos en su día, entre todos aquellos, gente del museo, médicos, periodistas y policías, que nos vimos involucrados en ese horror habido en el museo. Pero a la vez, no parece adecuado que un asunto de tanta y tan terrible importancia científica e histórica quede sin consignar. Por eso es por lo que he preparado este escrito, destinado a los investigadores serios. Lo colocaré entre los diversos documentos que serán examinados después de mi muerte, confiando su destino final a la decisión de los albáceas. Ciertas amenazas y sucesos insólitos que han tenido lugar durante las últimas semanas me llevan a creer que mi vida, así como la de los otros responsables del museo, se halla en peligro, ya que me encuentro en el punto de mira de ciertos cultos secretos y con amplias ramificaciones que agrupan a asiáticos, polinesios y otros devotos místicos, así que es posible que el trabajo de mis albáceas no se demore mucho. Nota de la albácea: el Dr. Johnson murió de forma repentina y bastante misteriosa de un fallo cardíaco el 22 de abril de 1933. Wentworth Moore, taxidermista del museo, desapareció a mediados del mes anterior. El 18 de febrero del mismo año, el Dr. William Minor, que supervisó una disección tocante al caso, fue apuñalado por la espalda y murió al día siguiente. Cabe situar el comienzo real del horror, supongo, en 1879, mucho antes de que yo empezase a ejercer de conservador, cuando el museo adquirió esa espantosa e inexplicable momia a la Orient Shipping Company. Su mismo descubrimiento fue monstruoso y amenazador,
ya que procedía de una cripta de origen desconocido y de antigüedad fabulosa, hallada en un terreno que emergió de una forma repentina en el Pacífico. El 11 de mayo de 1878, el capitán Charles Worthy, del carguero Eridanus, que había zarpado de Wellington, Nueva Zelanda, rumbo a Valparaíso, avistó una isla nueva y sin cartografiar, de un origen evidentemente volcánico. Salía de forma bastante abrupta del mar, con forma de cono truncado. Un grupo de desembarco mandado por el capitán Worthy advirtió señales de que las rugosas laderas por las que trepaban habían estado largo tiempo bajo las aguas, mientras que en la cima había signos de una destrucción reciente, producto de un terremoto. Entre los restos dispersos había piedras masivas de forma evidentemente artificial, y un breve examen mostró la presencia de esa prehistórica y ciclópea sillería que ya se ha encontrado en ciertas islas del Pacífico, y que constituyen continuo motivo de desconcierto para los arqueólogos. Por último, los marinos penetraron en una cripta de piedras masivas, que les pareció que había formado parte de un edificio mucho más grande y que originalmente debía haber estado bajo tierra, y encontraron a esa espantosa momia agazapada en uno de sus extremos. Tras un breve momento de casi pánico, provocado en parte por ciertas tallas en los muros, fue posible hacer que los hombres trasladasen la momia al barco, aunque mostraron enorme repugnancia y miedo al hecho de tener que tocarla. Cerca del cuerpo, como si otrora hubiera estado entre sus ropas, había un cilindro de un metal desconocido y que contenía un rollo de una membrana fina y de un color blanco azulado, de una naturaleza igualmente desconocida, cubierta de unos peculiares caracteres, hechos mediante un pigmeo grisáceo e indeterminado. En el centro de aquella inmensa estancia había lo que parecía una trampilla, pero el grupo carecía de aparatos lo suficientemente fuertes como para abrirla. En el Museo Cabot, entonces recién fundado, vieron los escuetos informes sobre el descubrimiento y se dieron al punto los pasos necesarios para comprar la momia y el cilindro. El conservador Pickman hizo personalmente un viaje a Valparaíso y fletó una goleta para buscar la cripta en la que se había hecho el descubrimiento, pero no pudo encontrarla. En la posición anotada de la isla no se podía ver sino mar abierto, y los buscadores llegaron a la conclusión de que las mismas fuerzas sísmicas que habían alzado de golpe la isla la habían arrastrado de nuevo a las profundidades acuáticas en las que había estado oculta durante eones. El secreto de esa trampilla inamovible permanecería intacto para siempre. La momia y el cilindro, en cambio, se habían salvado y la primera fue puesta en exhibición a primeros de noviembre de 1879 en la sala de momias del museo. El Museo Cabot de Arqueología, especializado en restos de antiguas y desconocidas civilizaciones que no pertenecen al orbe de las artes, es una institución pequeña y poco conocida, aunque goza del mayor de los prestigios en los círculos científicos. Se encuentra en el corazón del exclusivo barrio bostoniano de Beacon Hill, en Mount Vermont Street, cerca de Joy, dentro de una antigua mansión privada con un ala añadida en la saga, y era motivo de orgullo para su austera vecindad hasta que los recientes y terribles sucesos le otorgaron una notoriedad indeseable. La sala de momias, situada en el ala oeste de la mansión original, que fue diseñada por Bulfinch y edificada en 1819, en la segunda planta es considerada con justicia por parte de historiadores y antropólogos como el asiento de la mayor colección de su género en Norteamérica. Allí se encuentran típicos ejemplos de embalsamientos egipcios, desde los primeros especímenes de Saqqara a los últimos intentos coptos del siglo VIII. Momias de otras culturas, incluyendo los especímenes prehistóricos indios, recientemente encontrados en las islas Aleutianas,
agonizantes figuras pompeyanas moldeadas en yeso a partir de los trágicos vaciados de las cenizas que cubrían las ruinas, cuerpos momificados de la forma natural en minas y otras excavaciones procedentes de todas partes del mundo, algunas sorprendidas por su terrible entierro, en las grotescas posturas causadas por su último y desgarrador estertor. Todo lo que en suma cabría esperar que hubiese. En 1879, por supuesto, era mucho más pequeña de lo que es ahora, aunque ya entonces era digna de reseñar. Pero ese estremecedor espécimen, procedente de las primigenias criptas ciclópeas de una efímera isla surgida del mar, fue siempre la principal atracción, así como el más impenetrable de sus misterios. La momia era la de un hombre de altura regular y raza desconocida, y se encontraba en una postura agazapada de lo más peculiar. El rostro, medio oculto tras manos engarfiadas, tenía la mandíbula inferior muy adelantada, mientras que las contorsionadas facciones lucían una expresión de miedo tan espantosa que pocos espectadores podían contemplarlas sin inmutarse. Los ojos estaban cerrados, con los párpados prietos sobre globos oculares que eran, al parecer, saltones y prominentes. Aún le restaban porciones de pelo y barba, y todo su cuerpo tenía una especie de color gris neutro. La textura de los restos era a medias correosa y a medias pétrea, creando un enigma insoluble para aquellos expertos que trataban de determinar cómo había sido embalsamado. En ciertas partes el tiempo y la decadencia le habían arrancado ciertas porciones de sustancia. Jirones de una textura peculiar, con sugerencias de motivos desconocidos, aún pendían del ser. Sería difícil decir qué hacía tan infinitamente horrible y repulsiva la momia. Por una parte había un sutil e indefinible sentido de ilimitada antigüedad, así como una ajenidad total, que afectaba a quien la contemplaba, como si estuviese teniendo una visión desde el borde de un monstruoso abismo de insondable negrura. Pero, sobre todo, se debía a la expresión de miedo enloquecido en la cara contorsionada, prognata y medio oculta. Tal símbolo de miedo infinito, inhumano y cósmico no podía por menos que comunicar su emoción al observador en medio de una inquietante nube de misterio y vanas conjeturas. Entre los pocos ibaritas que frecuentaban el Museo Cabot, esta reliquia de un mundo arcaico y olvidado adquirió pronto una fama siniestra, aunque lo apartado de la institución, así como la prudente política de la misma, impidieron que se convirtiera en una atracción popular, al estilo del gigante de Cardiff. En el siglo pasado, la fiebre del sensacionalismo vulgar no había invadido el campo de la erudición en la forma en que ahora lo ha hecho. Por supuesto, sabios procedentes de los más diversos campos trataron, lo mejor que pudieron, de clasificar ese objeto espantoso, aunque nadie consiguió resultados. Entre los eruditos circuló un sinfín de teorías acerca de las pretéritas civilizaciones del Pacífico, de las cuales las imágenes de la isla de Pascua y las sillerías megalíticas de Ponape y Nammatol son supuestos vestigios. Y la prensa especializada dio curso a diversas y a menudo contrapuestas especulaciones sobre un posible continente primitivo, cuyos picos aún sobrevivían en la miríada de las islas de la Melanesia y la Polinesia. La diversidad de fechas asignadas a esta supuesta cultura o continente desaparecida eran a un tiempo desconcertantes y divertidas, aunque se encontraron algunas alusiones sorprendentemente relevantes en ciertos mitos de Tahití y otras islas. Entretanto, el extraño cilindro y su desconcertante rollo de jeroglíficos desconocidos, cuidadosamente conservados en la biblioteca del museo, recibían la debida atención. No parecía haber duda alguna en cuanto a su asociación con la momia. De ahí que todos comprendieran que el desentrañar su misterio podía significar, con toda seguridad, desentrañar el estremecido horror.
El cilindro, de unos 10 centímetros de largo por algo más de 2 de diámetro, era de un metal extrañamente iridiscente y que desafiaba por completo los análisis químicos y que parecía no reaccionar con ningún agente. Estaba cerrado herméticamente con un tapón de la misma sustancia y llevaba grabadas imágenes de naturaleza decorativa y quizás simbólica. Diseños convencionales que parecían seguir un sistema de geometría peculiarmente extraño, paradójico y muy difícil de describir. No menos misterioso era el pliego que albergaba, un pulcro rollo de una membrana fina, blanco-azulada y que no se pudo analizar, enrollado alrededor de un fino tubo de metal como el del cilindro y que, abierto, alcanzaba unos 60 centímetros de longitud. Los grandes y pesados jeroglíficos que se extendían en el centro del rollo y estaban trazados o pintados con un pigmento gris que desafiaba cualquier análisis, no se parecían a nada que hubieran visto los lingüistas o los paleontógrafos, y no pudieron ser descifrados a pesar del envío que se hizo de fotografías a todos los expertos vivos en tal campo del saber. Es verdad que unos pocos eruditos sumamente versados en la literatura ocultista y mágica encontraron un lejano parecido entre algunos de los jeroglíficos y ciertos símbolos arcaicos, descritos o citados en 2 o 3 textos muy antiguos, oscuros y esotéricos, tales como el libro de Avon, del que se decía que procedía de la olvidada Hiperbórea, los fragmentos nacóticos que se atribuían a seres prehumanos y el monstruoso y prohibido Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hazred. Ninguno de los tales parecidos, no obstante, era incuestionable, y debido a la generalizada poca estimación de la que gozan los estudios ocultos, no se hizo esfuerzo alguno por hacer circular copias de los jeroglíficos entre los especialistas místicos. De haber tenido lugar tal envío en esa fecha, el posterior desarrollo del caso hubiera sido bien distinto, y una mirada a esos jeroglíficos por parte de cualquier lector del horrible libro de Bonjus, Cultos Indescriptibles, hubiera fijado una relación de importancia inconfundible. En esa época, no obstante, los lectores de esa monstruosa blasfemia eran excepcionalmente pocos, ya que las copias hechas en el intervalo entre la destrucción de la edición original de Dusselford en 1839 y la de la traducción de Braidwell en 1845, la publicación de la reimpresión censurada por Golden Goblin Press en 1909 habían sido increíblemente escasas. Para ceñirnos al asunto, ningún ocultista ni estudioso del saber esotérico del primigenio pasado había fijado su atención en ese extraño rollo, hasta que el reciente estallido de periodismo sensacionalista desencadenó el horrible clímax. Así estuvieron las cosas durante cerca del medio siglo que siguió a la instalación de la espantosa momia en el museo. El terrible objeto gozaba de fama local entre los bostonianos cultivados, pero nada más que eso, mientras que la propia existencia del cilindro y el rollo, tras una década de investigaciones infructuosas, se había casi olvidado. Tan tranquilo y conservador era el Museo de Cabot que ningún periodista o cronista había nunca pensado en invadir sus rutinarias estancias en busca de material sensacionalista. La invasión de lo mundano comenzó en la primavera de 1931, cuando una adquisición de material de naturaleza espectacular, como era la de extraños objetos y cuerpos inexplicablemente conservados, encontrados en criptas descubiertas bajo las casi desaparecidas e infamadas ruinas del Château Fos-Flames en la Berogne, Francia, dieron un lugar prominente al museo en la prensa de nuevo cuño. Fiel a su política sensacionalista, el Boston Pillar envió un cronista dominical con la misión de cubrir la información y dar cuenta de todo con un informe exagerado acerca de la propia institución.
y este joven, llamado Stuart Reynolds, intuyó que la indescriptible momia era una posible atracción que sobrepasaba, y por mucho, las recientes adquisiciones que formaban nominalmente su principal encargo. Unas nociones de sabiduría teosófica, así como cierta afición por las especulaciones de escritores tales como el coronel Chotward y Lois Spencer, tocantes a continentes perdidos y a primitivas civilizaciones perdidas, hacían a Reynolds especialmente sensible a las inmemoriales reliquias como aquella momia desconocida. En el museo, el reportero se convirtió en un fastidio, gracias a un continuo y no siempre inteligente interrogatorio, así como interminables peticiones de que movieran los objetos de las vitrinas para permitir su fotografía desde ángulos insólitos. En la biblioteca del sótano se afanó sin fin sobre el extraño cilindro de metal y su membranoso rollo, fotografiándolos desde todos los ángulos y consiguiendo instantáneas de cada porción del extraño texto jeroglífico. Asimismo pidió ver todos los libros que pudieran contener algo sobre las primigenias culturas y continentes hundidos, y se quedó allí durante 3 horas tomando notas para levantarse solo con la intención de dirigirse a Cambridge para echar un vistazo, si se lo permitían, al horrendo y prohibido Necronomicon en la biblioteca de Widener. El 5 de abril apareció el artículo en la edición dominical del Pilar, acompañado de fotografías de la momia, el cilindro y el rollo de jeroglíficos, y redactado en el peculiar estilo burlón e infantil que adoptaba el Pilar en beneficio de su enorme y mentalmente inmadura clientela. Lleno de inexactitudes, exageraciones y sensacionalismos, era precisamente esa clase de cosas que atraen la atención descerebrada y voluble del rebaño. Y el resultado fue que el hasta entonces tranquilo museo comenzó a verse invadido por multitudes ruidosas e incultas, en una forma como aquellos majestuosos pasillos nunca antes habían conocido. Hubo también visitantes eruditos e inteligentes. A pesar de lo pueril del artículo, las fotografías hablaban por sí mismas. Y muchas personas de mentalidad madura a veces hojeaban el Pilar por casualidad. Recuerdo a un tipo muy extraño que acudió en noviembre, un sujeto oscuro, con turbante y una espesa barba, que tenía una voz cultivada y antinatural, un rostro curiosamente inexpresivo y unas manos torpes cubiertas con unos absurdos mitones blancos, que dio como dirección la de una mísera casa en West End y dijo tener el nombre de Swami Chandraputra. Aquel individuo estaba increíblemente versado en ciencias ocultas y pareció profunda y solemnemente impresionado por la semejanza entre los jeroglíficos del rollo con ciertos signos y símbolos de un olvidado mundo primigenio del que él tenía un gran conocimiento intuitivo. En junio, la fama de la momia y el rollo habían llegado a lugares muy alejados de Boston, y el museo recibía un montón de preguntas y de peticiones de fotografías por partes de ocultistas y estudiantes de lo esotérico de todo el mundo. Esto no acababa de agradar a nuestra dirección, ya que éramos una institución científica, sin ninguna simpatía hacia soñadores fantasiosos, aunque respondíamos a todas las preguntas con exquisita educación. Uno de los resultados de tales respuestas fue un artículo muy cuidado de The Occult Review, obra del famoso místico de Nueva Orleans, Etienne Laurent, en el que se establecía la total identificación de los extraños diseños geométricos del cilindro iridiscente, así como algunos de los jeroglíficos del rollo membranoso, con ciertos ideogramas de horrible significado, copiados de arcaicos monolitos o de los rituales ocultos de las sociedades secretas dedicadas al estudio y la adoración esotérica, reproducidos en ese infernal y censurado libro negro Ocultos Indescriptibles de Von Juice. De Marigny recordaba la espantosa muerte de Von Juice en 1840, un año después de la publicación de su terrible volumen en Düsseldorf, y comentaba algo acerca de sus escalofriantes y en parte sospechadas fuentes de información. Por encima de todo, ponía el énfasis en la enorme relevancia de las historias a las que Von Juice ligaba la mayor parte de los monstruos
e ideogramas que había reproducido. Nadie podía negar que tales historias, en donde se mencionaba expresamente un cilindro y un rollo, parecían tener en grado notable una relación con los objetos del museo, aunque era de tal fenomenal extravagancia, ya que implicaban lapsos tan increíbles de tiempo, así como unas fantásticas anormalidades, procedentes de un olvidado mundo primigenio, que podían provocar con mucha mayor facilidad la admiración que la credulidad. Desde luego, consiguió la admiración del público, ya que su reproducción en la prensa fue universal. Los artículos ilustrados se prodigaron por toda parte, contando o pretendiendo contar las leyendas del Libro Negro, explayándose sobre el horror de la momia, comparando los dibujos del cilindro y jeroglíficos del rollo con las figuras reproducidas por Von Jones, y cayendo en las más extrañas, sensacionalistas e irracionales teorías y especulaciones. Se había triplicado la visita en el museo y el gran interés despertado quedaba de manifiesto por la plétora de cartas tocantes al asunto, la mayor parte de ellas estúpida y superflua, que se recibían en el museo. Al parecer la momia y su origen eran, a ojos del imaginativo populacho, un rival digno para la depresión, en cuanto a materia de conversación durante los años 1931 y 1932. Por mi parte, el principal efecto que tuvo sobre mí aquel furor fue llevarme a leer el monstruoso volumen de Von Jones en su edición de la Golden Goblin, una lectura que me dejó desconcertado y asqueado, y dando gracias por no haber podido ver aquella infamia completa en su versión sin censurar. Los rumores arcádicos recogidos en el Libro Negro y ligados con diseños y símbolos muy parecidos a los que ostentaban aquellos misteriosos rollos y cilindro, eran de hecho de un carácter tal que provocaban una inevitable atracción y no poco temor, salvando un increíble abismo del tiempo, más allá de todas las civilizaciones, razas y tierras por nosotros conocidas. Se ligaban a una nación y a un continente desaparecidos, pertenecientes a los brumosos y fabulosos días primeros. Ese es al que las leyendas habían dado el nombre de Mu, y del que las viejas tablillas del primigenio lenguaje nacal decían que había florecido hacía unos 200.000 años, cuando en Europa solo había entidades híbridas y en la perdida Hiperbórea se adoraba de forma indescriptible al negro y amorfo Satowa. Había una mención a un reino o provincia llamado Caná, una tierra sumamente antigua donde los primeros pobladores humanos habían encontrado ruinas monstruosas dejadas por aquellos que habían morado allí antes. Vagas pistas de desconocidas entidades que habían bajado de las estrellas y habían vivido al margen de sus eones en un mundo olvidado y primigenio. Caná era un lugar sagrado, ya que en mitad de esa tierra los pelados riscos de basalto del monte Yat-Digó se alzaban hacia los cielos, rematados por una gigantesca fortaleza de piedras ciclópeas, infinitamente más viejas que la humanidad y construida por la progenie alienígena del oscuro planeta Yugot, que había colonizado la Tierra antes de la aparición de la vida terrestre. La progenie de Yugot había desaparecido hacía eones, pero había dejado detrás un monstruoso y terrible ser viviente que nunca moriría, su dios infernal o demonio tutelar, Gatanotoa, que se ocultaba y acechaba eterno aunque invisible en las criptas que había bajo la fortaleza de Yadid-Go. Ninguna criatura humana había nunca escalado Yadid-Go, ni visto esa blasfema fortaleza como otra cosa que una silueta lejana y de perfiles anormales, perfilándose contra el cielo, aunque la mayor parte de la gente estaba de acuerdo en que Gatanotoa se albergaba aún ahí, revolcándose y agazapándose en insospechosos abismos bajo los muros megalíticos. Siempre había personas que creían que debían rendirse sacrificios a Gatanotoa para impedir que saliera raptando de los ocultos abismos e irrumpiera de forma horrible en el mundo de los hombres, como ya había hecho
en el primigenio mundo de la progenie de Yugot. La gente decía que si no se le ofrecían víctimas, Ghatanotoa emergería a la luz del día y se deslizaría por los riscos de basalto de Yadid-Go, esparciendo la maldición sobre todo cuanto encontrase, ya que ningún ser viviente podía contemplar a Ghatanotoa, o siquiera una exacta réplica cincelada de Ghatanotoa, no importa cuán pequeña fuese, sin sufrir un cambio más horrible que la muerte. La visión de la deidad o de su imagen, y en eso estaban de acuerdo todas las leyendas de la progenie de Yugot, implicaba la parálisis y la petrificación en una especie singularmente estremecedora, de forma que la víctima se convertía en piedra y cuero en el exterior, mientras que el cerebro permanecía perpetuamente vivo, horriblemente fijado y prisionero a través de las eras, y enloquecedoramente consciente del paso de las interminables épocas de inanición forzosa que los azares y el tiempo hubieran contemplado, la decadencia de esa carcasa petrificada y dejasen el cerebro expuesto a la muerte. La mayor parte de los cerebros, por supuesto, enloquecían mucho antes de que pudiesen llegar a esta liberación infinitamente dilatada. Se decía que ningún ojo humano había visto nunca a Ghatanotoa, aunque el peligro era tan grande entonces como lo había sido en tiempos de la progenie de Yugot. Existía en Caná un culto que adoraba a Ghatanotoa, y que cada año le sacrificaba 20 jóvenes guerreros y 20 jóvenes doncellas. Tales víctimas eran ofrecidas sobre los llameantes altares del templo marmóreo cercano a la base de la montaña, ya que nadie osaba trepar por los riscos de basalto del Yadid-Go o acercarse siquiera a la ciclópea fortaleza prehumana de Susiba. El poder de los sacerdotes de Ghatanotoa era inmenso, ya que de ellos dependía la preservación de Caná y de toda la tierra de Mu, impidiendo la petrificadora salida de Ghatanotoa de su desconocida madriguera. Había en esa tierra un centenar de sacerdotes del dios oscuro, siendo Ishmashmo el sumo sacerdote que en la festividad de Nat precedía al rey y se quedaba en pie y erguido, mientras que el monarca se arrodillaba ante el altar de Doric. Cada uno de los sacerdotes tenía una casa de mármol, un peto de oro, 200 esclavos y un 100 de concubinas, además de impunidad frente a las leyes civiles, así como un poder de vida o muerte sobre todos los habitantes de Caná, a excepción de los sacerdotes del rey. Y aun a pesar de esos valedores, siempre pendía sobre la tierra el temor de que Ghatanotoa irrumpiera de sus profundidades y bajase maligno de su montaña, para esparcir el horror y la petrificación entre la humanidad. En los últimos años los sacerdotes habían prohibido a los hombres incluso que imaginasen o especulasen sobre cuál podía ser su espantoso aspecto. Fue en el año de la luna roja, que según los cálculos de von Jones coincidía con el año 173.148 a.C., cuando el ser humano osó por primera vez desafiar a Ghatanotoa y su indescriptible amenaza. Este audaz hereje era Tiok, sumo sacerdote de Shub-Niggurab y guardián del templo de cobre de la cabra del millar de retoños. Tiok había meditado durante largo tiempo sobre los poderes de los distintos dioses y había tenido extraños sueños y revelaciones concernientes a la vida de estos en los mundos primigenios. Al final quedó convencido de que los dioses amigos del hombre podían ser concitados contra los dioses hostiles. Creía que Shub-Niggurab, Nuq y Yeb, así como Yik, el dios serpiente, tomarían partido al lado del hombre contra la tiranía y exigencias de Ghatanotoa. Inspirado por la diosa madre, Tiok escribió una extraña fórmula en nacal y eriático, destinada a tal fin que él creía daría a su portador inmunidad contra los poderes petrificantes del dios oscuro. Con tal protección,
suponía sería posible que un hombre audaz pudiera trepar por los temidos riscos de basalto y, por primera vez en toda la historia de la humanidad, invadir la fortaleza ciclopia bajo la que se decía que acechaba Ghatanotoa. Cara a cara con el dios y con el poder de Shub-Niggurath y sus hijos de su parte, Thiot creía que sería capaz de acabar con él y liberar por fin a la humanidad de esa acechante amenaza. Habiendo hecho libre con su hazaña a la humanidad, no habría límite a los honores que podría reclamar. Todos los privilegios de los sacerdotes de Ghatanotoa recaerían en él, e incluso la corona o la divinidad podían quizá acabar siendo suyos. Así que Thiot escribió la fórmula protectora en un rollo hecho de membrana de Ptagom, que según Von Jones era la parte interior de la piel del lagarto Doyakit, y lo encerró en un tallado cilindro de lac, el metal llevado hasta la tierra por los antiguos de Yugot, y que no se encuentra en ninguna mina de nuestro mundo. Este ensalmo, llevado a sus ropas, lo haría invulnerable a la amenaza de Ghatanotoa, e incluso devolvería la vida a las víctimas petrificadas del dios oscuro, si esa monstruosa entidad emergiera y se lanzase a la devastación. Así que se dispuso a ir a esa montaña rehuida y jamás hollada por el hombre, invadir la ciudadela de ángulos alienígenas y piedras ciclopias y enfrentarse a la estremecedora entidad diabólica en su propio cubil. No se atrevía a conjeturar lo que podía seguir después, pero el anhelo de ser el salvador de la humanidad fortalecía su voluntad. Sin embargo, no había contado con los envidiosos, egoístas y vividores sacerdotes de Ghatanotoa. Apenas tener noticias de ese plan, temerosos de perder su prestigio y privilegios en el caso de que el dios demonio fuese abatido, alzaron un frenético clamor en contra de lo que ellos llamaban el sacrilegio, gritando que ningún hombre podía vencer a Ghatanotoa, y que cualquier esfuerzo para enfrentarse a él lo único que podía provocar era una matanza infernal contra la cual ni hechizos ni rezos podrían hacer nada. Con tales proclamas pensaban volver la opinión de las gentes en contra de Thiot. Sin embargo, era tan grande el anhelo que tenían los hombres de liberarse de Ghatanotoa y tal la confianza en la habilidad y aplicación de Thiot que sus protestas cayeron en saco roto. Aún el rey, normalmente una marioneta en manos de los sacerdotes, se negó a prohibir el osado peregrinaje de Thiot. Fue entonces cuando los sacerdotes de Ghatanotoa hicieron a escondidas lo que no podían hacer abiertamente. Cierta noche Ishmash-Mo, el sumo sacerdote, se infiltró en la estancia que ocupaba el templo de Thiot y le quitó mientras dormía el cilindro de metal. Sacó sigilosamente el poderoso rollo y puso en su lugar otro muy parecido, aunque con divergencias bastantes como para que no tuviera poder alguno contra dioses o demonios. Una vez hubo devuelto el cilindro a la capa del durmiente, Ishmash-Mo se regocijó ya que sabía que no era probable de que Thiot se detuviera a estudiar el contenido del cilindro de nuevo. Creyéndose protegido por el verdadero rollo, el hereje acudiría a la montaña prohibida ante la maligna presencia, y Ghatanotoa, sin ser amenazado por magia alguna, se encargaría del resto. Ya no era necesario que los sacerdotes de Ghatanotoa clamaran contra aquella empresa, dejarían que Thiot siguiera adelante y recibiese su merecido, y en secreto los sacerdotes custodiarían el rollo robado, el ensalmo verdadero y poderoso, que pasaría de un sumo sacerdote a otro para que pudiera emplearlo en algún futuro lejano si llegaba a ser necesario contravenir la voluntad del dios demonio. El resto de la noche Ishmash-Mo durmió profundamente con el verdadero rollo guardado en un nuevo cilindro forjado especialmente para él. Cuando amaneció el día de las llamas celestiales, una nomenclatura que Von Jones no define muy bien, Thiot, entre los rezos y los cánticos de la gente, y con la bendición del rey Tabón sobre su cabeza, se encaminó hacia la temida montaña.
con una vara de madera de tlag en su mano derecha. Bajo sus ropas llevaba el cilindro con lo que él creía que era el verdadero ensalmo, ya que en efecto no se había dado cuenta del engaño. Tampoco vio la ironía en los rezos, los que Imashmo y los otros sacerdotes entonaron para pedir por su seguridad y su victoria. Toda aquella mañana la gente esperó y observó la cada vez más pequeña figura que se afanaba por las rehuidas laderas de basalto, hasta entonces sin hollar por el hombre, y muchos se quedaron mirando aún después de que se hubiera esfumado de la vista. Allí donde un peligroso reborde llevaba contorneado la montaña hasta su cara oculta. Esa noche algunos pocos soñadores sensibles creyeron escuchar un débil temblor que estremecía el odiado pico, pero la mayor parte de la gente se tomó a broma sus manifestaciones en tal sentido. Al día siguiente, inmensas multitudes observaban la montaña y rezaban preguntándose cuán pronto regresaría Tiok. Y lo mismo hicieron al día siguiente y al otro. Esperaron y rezaron durante semanas y luego le lloraron. Nadie volvió a ver nunca a Tiok, que podría haber librado a la humanidad de sus temores. A partir de ese momento, los hombres se estremecían al pensar en la presunción de Tiok y trataban de no pensar en los castigos que podía desatar su impiedad, y los sacerdotes de Gatanotoa se reían de aquellos que osaban ofender la voluntad de los dioses o desafiar su derecho a los sacrificios. Al cabo de los años se supo de la artimaña de Imashmo, pero tal conocimiento no cambió la idea, ya generalmente extendida, de que era mejor dejar tranquilo a Gatanotoa. Nadie osó desafiarlo de nuevo, y fueron pasando las eras y su rey sucedía a otro rey, y un sumo sacerdote sucedía a otro sacerdote, y las naciones conocían su auge y decadencia, y las tierras emergían del mar y volvían a su seno, y al cabo de los milenios la decadencia alcanzó a Caná. Hasta que por último un espantoso día de tormenta y truenos, temblar de la tierra y las olas altas como montañas, toda la tierra de Mu se hundió bajo las aguas para siempre. Pero a lo largo de los siguientes eones se conservó una brizna de antiguos secretos. En tierras distantes se congregaron fugitivos de rostro gris, que habían logrado sobrevivir a la diabólica rabia del mar, y el humo de los altares alzados para honrar a pretéritos dioses y demonios inundó extraños cielos. Aunque nadie sabía a qué insondable profundidad se había hundido el pico sagrado y la ciclópea fortaleza del temido Gatanotoa, los había aún que murmuraban su nombre y le ofrecían indescriptibles sacrificios. No fuera que emergiera a pesar de las leguas del océano que mediaban y cayese sobre la humanidad para derramar horror y petrificación. En torno a los dispersos sacerdotes se articularon los rudimentos de un culto oscuro y secreto. Secreto debido a que la gente de las nuevas tierras tenían otros dioses y demonios, y no sentían más que hostilidad hacia los seres antiguos y alienígenas, y se practicaron dentro de tal culto actos odiosos y reverenciaron muchos objetos extraños. Había rumores de cierta dinastía de esquivos sacerdotes que aún conservaban el verdadero hechizo contra Gatanotoa, el que Imashmo había robado al dormido Tiok. Aunque ya no quedaba nadie que pudiera leer o entender las crípticas sílabas, o que pudiera siquiera suponer en qué parte del mundo se hallaba la perdida Caná, el temido pico de Yadid-Go y la titánica fortaleza donde se había albergado el dios demonio. Aunque prosperaron, sobre todo en aquellas regiones del Pacífico en torno a la zona donde una vez se había alzado Mu, había rumores de que había existido ese secreto y detestable culto en la desdichada Atlántida y en la horrenda meseta de Leng. Von Jones insinuaba que había existido en el fabuloso reino subterráneo de Ken Yam y aportaba pruebas de que se había infiltrado en Egipto, Caldea, Persia, China y los olvidados imperios semitas de África, así como en México y Perú en el Nuevo Mundo. Aún más abiertamente apuntaba que había tenido una gran relación con el movimiento de la brujería en Europa,
contra el que se habían dirigido las bulas de los papas en vano. Occidente, empero, nunca fue terreno muy propicio a su crecimiento y a la indagación pública, desatada ante la insinuación de los odiosos ritos y sacrificios indescriptibles. Cercenó muchas de sus ramas. Al cabo, se convirtió en un tema perseguido y doblemente secreto, aunque nunca se les pudo exterminar del todo. Siempre sobrevivían de alguna forma, sobre todo en el lejano oriente y en las islas del Pacífico, donde sus prédicas se mezclaron con las teorías esotéricas de los Aeroi polinesios. Bones Jones dejaba entrever de forma sutil e inquietante la idea de que había mantenido contactos con el culto, y mientras leía me estremecí recordando lo que se rumoreaba acerca de su muerte. Hablaba de la difusión de ciertas ideas tocantes a la aparición del dios demonio, una criatura que ningún ser humano, dejando aparte al tan osado Teal'c, que nunca había vuelto para contarlo, había visto jamás, y contrastaba este tipo de especulaciones con el tabú impuesto en la antigua Mu, contra cualquier intento de imaginar cómo podía ser el horror. Había algo peculiarmente espantoso en los rumores, llenos de devoto espanto y fascinación, tocantes a este asunto. Rumores cargados de morbosa curiosidad respecto a la precisa naturaleza del ser con el que Teal'c podía haberse enfrentado en ese espantoso edificio prehumano de las temidas y ahora sumergidas montañas antes de que llegase su final, si es que tal final había llegado. Y me sentí extremadamente perturbado por las oblicuas e insidiosas referencias del erudito alemán a este asunto. Apenas menos turbadoras eran las conjeturas de Bones Jones acerca del paradero del robado rollo de hechizos contra Gatanotoa y el posterior uso que a tal rollo pudieran darle. A pesar de tener la certeza de que todo aquello no era más que mito, no pude dejar de estremecerme ante el concepto de que habría un día final marcado por la emergencia del monstruoso dios y ante la imagen de la humanidad convertida de repente en una raza de estatuas anormales, cada una de ellas encerrando el cerebro vivo, condenada a una conciencia inerte e inerme durante incontables eones futuros. El viejo sabio de Düsseldorf tenía una envenenada manera de sugerir más lo que decía, y me fue fácil entender por qué su condenado libro estaba censurado en tantos países como algo blasfemo, peligroso y sucio. Me sentía lleno de repulsión, aun cuando todo aquello provocaba una fascinación impía, y no pude apartarlo hasta que no lo hube acabado. Las supuestas reproducciones de dibujos e ideogramas de Mu eran maravillosas y sorprendentemente parecidas a las marcas de ese extraño cilindro y a los caracteres del rollo. Toda aquella historia acumulaba detalles que daban una vaga e inquietante sensación de parecido con cosas relacionadas con la espantosa momia. El cilindro y el rollo, el emplazamiento situado en el Pacífico, la persistente idea del viejo capitán Waterby de que aquella cripta ciclópea donde habían encontrado a la momia había estado una vez bajo un inmenso edificio. De alguna forma yo me sentía vagamente contento de que la isla volcánica se hubiera hundido antes de que pudieran abrir aquella cosa, esa cosa que tanto sugería a una trampilla. Cuanto leía en el libro negro constituyó un prefacio infernalmente adecuado para los nuevos incidentes y los sucesos más cercanos que comenzaron a tener lugar en la primavera de 1932. Apenas puedo recordar cuándo los cada vez más frecuentes informes policiales sobre acciones contra extraños y fanáticos cultos religiosos de Oriente y cosas parecidas comenzaron a llamarme la atención. Pero hacia mayo o junio comprendí que había por todo el mundo una sorprendente e inesperada erupción de actividad por parte de estrafalarias, furtivas y esotéricas organizaciones místicas, normalmente ocultas y de las que apenas se oía hablar. No hubiera conectado tales noticias con las afirmaciones de Bones Jones o con el interés popular hacia la momia y el cilindro del museo,
de no mediar ciertas sílabas significativas y ciertos parecidos persistentes, puestos de manifiesto en forma sensacionalista por la prensa, en los ritos y afirmaciones de los diversos adeptos secretos, sacados a la luz pública. A tal respecto, no pude dejar de notar con inquietud las frecuentes alusiones a un nombre, en diversas formas de corrupción, que parecía constituir un punto focal de toda la adoración del culto y que era contemplado claramente con un singular mezcla de reverencia y temor. Algunas de las formas registradas eran Gatanta, Tanot, Tanta, Gatán y Katanta, y no necesitaba las afirmaciones de mi ahora numerosos corresponsales ocultistas para ver en tales variantes una odiosa sugerente relación con el monstruoso nombre consignado por von Junz como Gatanotoa. Habían otros factores inquietantes además. Una y otra vez los informes hacían alusión a vagas y espantosas referencias a un rollo verdadero, algo que parecía de la máxima importancia y que, según se decía, era cuestionado por un tal Nagob, sin especificar quién o qué era el que ostentaba tal nombre. Además había una insistente repetición de un nombre que sonaba como Tok, Tiok, Yok, Sop o Yop, y que cada vez más me excitadamente relacionaba con el nombre del desdichado hereje Tiok. Tal nombre iba asociado normalmente con frases crípticas del tipo «no hay otro como él», «él lo miró cara a cara», «él sabe todo aunque no puede ver ni sentir», «él es quien ha conservado el recuerdo a lo largo de los eones», «el verdadero rollo lo liberará», «Nagob tiene el rollo verdadero», «él puede decir dónde encontrarlo». Había indudablemente algo de lo más extraño en el aire, y no me asombré cuando mis corresponsales ocultistas, lo mismo que los sensacionalistas periódicos dominicales, comenzaron a conectar los nuevos y anómalos movimientos con las leyendas acerca de Mu, por una parte, y con la reciente explotación de la espantosa momia por la otra. Los abundantes artículos en primera plana con sus insistentes conexiones entre la momia, el cilindro y el rollo, con la historia contada en el libro negro, y sus especulaciones enloquecidamente fantásticas acerca del mismo asunto podrían muy bien haber despertado el latente fanatismo de cientos de esos grupos ocultos, de exóticos adoradores que tanto abundan en nuestro abigarrado mundo. Los periódicos no dejaban de añadir leña al fuego, ya que las historias sobre convulsiones fanáticas eran incluso más temebundas que la de la primera tanda de informaciones. Según avanzaba el verano, los bedeles detectaron un nuevo y curioso tipo de visitante entre las multitudes que, tras un reflujo consiguiente al primer estallido de notoriedad, acudían en masa al museo de nuevo, atraídas por este segundo furor informativo. Cada vez era más frecuente ver a agentes de aspecto extraño y exótico, atezados asiáticos, inclasificables melenudos y morenos hombres barbudos que parecían extraños en sus ropas europeas y que invariablemente preguntaban por la sala de la momia, y que podían ser vistos después contemplando al odioso espécimen del Pacífico en un verdadero éxtasis de fascinación. Algo soterrado y siniestro en esta marea de extraños extranjeros acababa impresionando a los guardias, y yo mismo estaba lejos de sentirme tranquilo. No podía dejar de pensar en todos los movimientos esotéricos que estaban teniendo lugar entre personajes tan excéntricos como esos, y la conexión de tales agitaciones con mitos demasiado ligados a la espantosa momia y al rollo del cilindro. En ocasiones me sentía a medias tentado de retirar la momia de la exhibición pública, sobre todo cuando el bedel
Me comentó que había visto a veces a extranjeros haciendo extrañas reverencias ante la misma, y que había detectado cantos musitados que sonaban como cánticos o rituales dirigidos a ella. Ahora es que el flujo de visitantes remitía. Uno de los guardias desarrolló una extraña manía nerviosa tocante al petrificado horror de la gran caja de cristal, y decía que podía ver de día en día cómo se iban produciendo ciertos cambios, vagos, imprecisos y sumamente pequeños, en la frenética flexión de las huesudas garras y en la expresión enloquecida de miedo de la correosa cara. No podía librarse de la espantosa idea de que aquellos ojos horribles y saltones estaban a punto de abrirse repentinamente de par en par. A primeros de septiembre, cuando las multitudes curiosas iban remitiendo y la sala de las momias comenzaba a quedar vacía, se produjo un intento de llegar a la momia cortando el cristal de su expositor. El culpable de tal tentativa, un cretino polinesio, fue visto en el lugar por un guardia y lo redujeron antes de que causase daño alguno. La investigación consiguiente desveló que era un hawaiano, famoso por sus actividades en ciertos cultos religiosos ocultos, y que tenía una larga ficha policial en lo tocante a ritos y sacrificios anormales e inhumanos. Algunos de los documentos encontrados en su alojamiento eran de lo más desconcertantes y perturbadores, e incluían algunas hojas cubiertas con jeroglíficos que recordaban mucho a los del rollo del museo, así como a los reproducidos en el libro negro de Von Jones. Pero fue imposible conseguir que hablase de nada de todo eso. Apenas una semana después de ese incidente se produjo otro intento de llegar a la momia, esta vez rompiendo la cerradura de la vitrina, y todo acabó en un segundo arresto. El asaltante, un singalés, tenía un historial de tétricas actividades esotéricas tan largo y desagradable como el hawaiano, y mostró similar tenacidad a la hora de no confesar nada a la policía. Lo que hizo que este caso fuera doble y oscuramente interesante fue que un guardia ya había visto a aquel tipo varias veces antes, y que le había oído dirigirse a la momia con un cántico peculiar, en el que se oía inconfundiblemente varias veces la palabra Tiok. Debido a este incidente decidí doblar la guardia en la sala de las momias y les ordené que nunca dejasen sin vigilar aquel ahora célebre espécimen, aunque fuera por un momento. Como es fácil de imaginar, la prensa se hizo amplio eco de estos dos incidentes, retomando sus informaciones sobre la primigenia y fabulosa Mu, y afirmando con audacia que aquella espantosa momia no era otra que la del osado hereje Tiok, petrificado por algo que había visto en la ciudadela inhumana, que se atrevió a invadir y conservado intacto durante 150.000 años de turbulenta historia planetaria. Se enfatizaba y reiteraba, de la manera más sensacionalista posible, el hecho de que aquellos extraños devotos representaban a cultos que descendían de Mu, así como que adoraban a la momia y que incluso quizá pretendían resucitarla mediante ensalmos y encantamientos. Los escritores sacaban partido a la insistencia con la que las viejas leyendas repetían que el cerebro de las víctimas petrificadas de Gatanotoa permanecía consciente e intacto, un elemento que servía como excusa para las más extrañas e improbables especulaciones. La mención a un rollo verdadero también recibía su parte de atención, siendo la teoría más popular la que el hechizo robado de Tiok y capaz de acabar con Gatanotoa aún existía, y que algunos de los miembros del culto estaban tratando de ponerle en contacto con Tiok con algún propósito en concreto. Uno de los resultados de tanta palabrería fue que una tercera oleada de embosados visitantes comenzó a invadir el museo y a remolinarse junto a esa infernal momia que era el eje de todo aquel asunto extraño y perturbador. Entre esta horda de visitantes, muchos de los cuales repetían ya visita, se extendió el rumor de que se estaban produciendo vagos cambios en el aspecto de la momia. Supongo que
A pesar de las perturbadoras manías desarrolladas por aquel nervioso guardia meses atrás, el personal del museo estaba demasiado habituado a la visión de formas extrañas como para prestar atención a los detalles. Pero, en cualquier caso, debido a las excitadas habladurías de los visitantes, al cabo también los guardias llegaron a la conclusión de que se estaban produciendo ligeras alteraciones. Casi simultáneamente, la prensa prestó atención a tal tema, con los tremebundos resultados que bien pueden imaginar. Naturalmente, presté a todo aquel asunto la más cuidadosa de las atenciones, y hacia mediados de octubre llegué a la conclusión de que se estaba produciendo una desintegración irreversible en la momia. Algún elemento químico o físico en el aire hacía que las fibras, mitad pétreas, mitad correosas, estuvieran ablandándose gradualmente, provocando cambios en los ángulos de los miembros y en ciertos detalles en las facciones contorsionadas por el miedo. Se trataba de un fenómeno desconcertante, después de medio siglo en perfecta conservación. Ordené al taxidermista del museo, el Dr. Moore, que se aplicase durante cierto tiempo a ese tremendo objeto. Su informe fue que estaba produciendo una relajación y un ablandamiento generales, por lo que le aplicó 2 o 3 tratamientos astringentes, dejando aplicaciones más drásticas para el caso de que se produjera un repentino desmoronamiento y una degeneración más acelerada. El efecto de todo eso sobre las curiosas multitudes fue de lo más llamativo. Hasta entonces, cada nuevo detalle difundido por los periódicos había provocado una nueva avalancha de visitantes, mirones y parlanchines. Pero ahora, aunque los periódicos abundaban sin fin en el tema de los cambios de la momia, el público pareció desarrollar una definida sensación de miedo que sobrepasaba incluso su morbosa curiosidad. La gente parecía sentir una aura siniestra sobre el museo y la afluencia del público se desplomó, desde un gran pico hasta un nivel más bajo de lo normal. Tal disminución de visitantes puso aún más de relieve la corriente de estrafalarios extranjeros que continuaban infectando el lugar y cuyo número no parecía menguar. El 18 de noviembre, un peruano de sangre india sufrió un extraño ataque de epilepsia o histeria ante la momia, y luego gritaba en su lecho del hospital: «Está tratando de abrir los ojos. Tiok trata de abrir los ojos y mirarme». Fue entonces cuando estuve a punto de retirar aquel objeto de la exhibición pública, pero dejé que mis muy conservadores directores me impusieran su criterio en contra. No obstante, estaba viendo que el museo comenzaba a adquirir una infausta fama en aquella vecindad austera y tranquila. Después del último incidente, di instrucciones de que no se permitiera a nadie detenerse ante aquellos monstruosos restos del Pacífico más de unos pocos minutos. El 24 de noviembre, después del cierre del museo, que tenía lugar a las 5, uno de los guardias notó una diminuta apertura en el ojo de la momia. El fenómeno era sumamente pequeño. No se veía más que una angosta rendija de la córnea en cada ojo, pero no por eso resultaba menos interesante. El Dr. Moore, al que se llamó a toda prisa, estaba a punto de estudiar aquella porción ahora expuesta del globo ocular, cuando su manipulación de la momia hizo que los párpados se cerrasen de nuevo. Todos los intentos realizados con cuidado para abrirlos resultaron fallidos, y el taxidermista no se atrevió a aplicar medidas más drásticas. Cuando se me notificó vía telefónica tal hecho, sentí un miedo cada vez mayor y que me resultaba difícil de cuadrar con un hecho que al parecer fuera tan sencillo. Por un momento compartí el sentimiento popular de que alguna plaga maligna y amorfa, procedente de insondables profundidades del tiempo y el espacio, pendía turbia y amenazadoramente sobre el museo. 2 noches después, un oscuro filipino trató de quedarse dentro del museo después de la hora de cierre,
Una vez arrestado y conducido a la comisaría, se negó incluso a dar su nombre y quedó detenido como sospechoso. Entretanto, la estricta vigilancia de la momia pareció desalentar a las extrañas hordas de extranjeros a la hora de rondar alrededor de ella. Por último, el número de visitantes exóticos cayó perceptiblemente, una vez que se puso en práctica la orden de no quedar separados junto a ella. Durante las primeras horas de la madrugada del jueves 1 de diciembre tuvo lugar el terrible clímax. Sobre la una se oyeron en el museo terribles gritos de espanto y agonía y una serie de frenéticas llamadas de los vecinos. Envió al lugar de los hechos simultáneamente a todo un pelotón de policía y de gente del museo, incluido yo mismo. Algunos de los policías rodearon el edificio, mientras otros, con los responsables del museo, entraban precavidamente. En el pasillo principal encontramos al guardia de noche estrangulado, con un trozo de soga de cáñamo indio aún anudado en torno a su garganta. Y comprendimos que, a pesar de todas las precauciones tomadas, uno o varios intrusos oscuros y malignos habían logrado entrar. Pero ahora, sin embargo, un silencio sepulcral pendía sobre todo el sitio, y casi tuvimos miedo de subir por las escaleras hacia esa tétrica ala donde sabíamos que debía estar el meollo del asunto. Nos sentimos un poco más resueltos tras dar la luz del edificio mediante los interruptores centrales del corredor, y finalmente nos deslizamos con renuncia por la escalera curva, y cruzando una arcada baja hasta la sala de momias. Fue a partir de ese punto cuando se decidió censurar los detalles del espantoso caso, ya que todos coincidimos en que nada bueno saldría de que se hicieran públicas las revelaciones sobre las condiciones de vida terrestre que implicaban los descubrimientos que se produjeron después. Ya he dicho que hasta que no dimos la luz del edificio no subimos. Entonces, a la luz del resplandor que iluminaba las vitrinas y sus espantosos contenidos, nos encontramos con un silencioso horror cuyos desconcertantes detalles daban fe de sucesos que se hallaban más allá de nuestra comprensión. Había dos intrusos, que más tarde comprobamos que se habían escondido en el edificio antes de cerrar, pero nunca llegarían a ser ejecutados por el asesinato del vigilante. Ya habían pagado su crimen. Uno era un birmano y el otro un nativo de las islas Fiji, ambos bien conocidos por la policía, merced a su participación en espantosos y repulsivos ritos esotéricos. Los dos estaban muertos, y cuanto más los examinábamos, más monstruosa e indescriptible nos parecía su forma de morir. Los rostros de ambos mostraban una expresión de espanto, más inhumana y frenética de lo que el más curtido de los policías podía recordar haber visto jamás. Sin embargo, en el estado de ambos cuerpos había grandes y significativas diferencias. El birmano yacía cerca del expositor de la indescriptible momia, al que habían cortado con limpieza un cuadrado de cristal. En su mano derecha había un rollo de membrana azulada, que enseguida vi que estaba cubierta con jeroglíficos grisáceos, casi duplicados de los del rollo que se hallaba en el extraño cilindro, aunque un estudio posterior mostró pequeñas diferencias. No había marca alguna de violencia en el cuerpo, y en vista de la agónica y desesperada expresión de su contorsionado rostro, no nos quedó más remedio que llegar a la conclusión de que había muerto por puro espanto. Fue el fiyiano, que estaba caído muy cerca, el que nos produjo aún mayor impacto. Uno de los policías fue el primero en tocarlo, y el grito de horror que lanzó provocó un nuevo estremecimiento en esa noche de terror que tuvo que sufrir la vecindad. Debíamos haber sabido, gracias a la letal grisura de esa cara, otrora negra y ahora retorcida de miedo, o por las manos huesudas, una de las cuales aún hacía una linterna, que algo estaba espantosamente mal, pero ninguno de nosotros estaba preparado para lo que ese titubeante roce de la gente descubrió.
Aún ahora solo puedo pensar en ello con un paroxismo de espanto y repulsión. Para no extendernos, aquel desdichado intruso, que menos de una hora antes era un fornido melanesio, movido por motivos malignos, era ahora una figura rígida y cenicienta de petrificación pétrea y correosa, en todo punto igual a la de la blasfemia agazapada y vieja como los eones que se hallaba en la violada vitrina de cristal. Pero ni siquiera era eso lo peor. Había que sumar al resto de los horrores el estado en que se hallaba la momia, que captó toda nuestra estremecida atención antes de que examinásemos los cuerpos del suelo. Los cambios en la misma ya no podían calificarse como pequeños e imprecisos, ya que había habido mutaciones radicales de postura. Se había encorvado e inclinado con una curiosa pérdida de rigidez, y sus garras huesudas habían descendido hasta el punto de que ya solo una parte cubría su rostro correoso y enloquecido por el miedo, y Dios nos asista, sus ojos infernales y saltones se habían abierto y parecían observar directamente a los invasores, que habían muerto de miedo o de algo peor. Esa mirada fantasmal y como de pescado tenía una cualidad espantosamente hipnótica y estuvo clavada en todos nosotros durante todo el tiempo que estuvimos examinando el cuerpo de los intrusos. El efecto que producía sobre nuestros nervios era condenadamente extraño y, de alguna forma, sentíamos una curiosa rigidez que parecía apoderarse de nosotros, hasta el punto de trabar los movimientos más simples, un embaramiento que más tarde se desvaneció de forma muy extraña mientras manoseábamos para inspeccionarlo el rollo de jeroglíficos. En todo momento sentía mi mirada irresistiblemente atraída hacia aquellos horribles ojos. Cuando me acerqué a estudiarlos después de examinar los cuerpos, creí captar algo de lo más singular en la vidriosa superficie de aquellas pupilas, oscuras y maravillosamente conservadas. Cuanto más miraba, más fascinado me sentía, y al cabo acudí a mi oficina, pese a la extraña rigidez que sentía en los miembros, para buscar un juego de lupas. Con él comencé una inspección de lo más detenida y cuidadosa de aquellas pupilas de pez, mientras el resto se agolpaba expectante a mi alrededor. Siempre me he sentido escéptico ante la teoría de que ciertas escenas y objetos quedan fotografiados en la retina del ojo, en caso de muerte o coma. Así que tardé en darme cuenta de que lo que veía a través de las lentes era alguna especie de imagen distinta a la del reflejo de la habitación, en los vidriosos y protuberantes ojos de ese indescriptible producto de los eones. Desde luego había una escena difusamente impresa en esa superficie retinal de edad inmemorial, y no tuve duda alguna de que era lo último que aquellos ojos habían visto en una vida de incontables milenios. Parecía estar desapareciendo con rapidez, por lo que tanteé en la caja buscando una lente de más aumentos. Tal imagen debía haber sido precisa y clara, aunque infinitamente pequeña cuando, como respuesta a algún hechizo o acto maligno producto de la invasión, se había enfrentado a aquellos intrusos que habían muerto de miedo. Mediante esa lente extra aparecieron muchos detalles previamente invisibles, y el espantado grupo en torno a mí recibió boquiabierto el torrente de palabras con el que traté de explicar lo que veía. Porque en aquel lugar, en el año de 1932, un hombre de la ciudad de Boston estaba mirando algo que pertenecía a un mundo desconocido y ajeno por completo. Un mundo que se había desvanecido hacía eones de la existencia y de la memoria de los hombres. Había una habitación inmensa, una estancia de sillería ciclópea, que me pareció estar viendo desde una de sus esquinas. En los muros había tallas tan espantosas que, incluso en esa imagen imperfecta, hicieron que me sintiese enfermo por su tremenda blasfemia y bestialidad. No podía creer que aquellos que cincelaron tales cosas fueran humanos.
o que hubieran visto siquiera seres humanos cuando tallaron aquellas espantosas siluetas que acechaban al observador. En el centro de la sala había una colosal trampilla de piedra, que había sido movida para impedir la salida de algo de ahí abajo. Tal ser podría haber sido claramente visible. De hecho, debió serlo cuando los ojos se abrieron ante los aterrorizados invasores, aunque a mis lentes no era más que una mancha monstruosa. Lo que ocurrió fue que estaba estudiando el ojo derecho en el momento de poner los aumentos extras en el aparato. Un instante más tarde tuve motivos para desear haber concluido ahí mis pesquisas. Sin embargo, estaba poseído por la fiebre del descubrimiento y la revelación, así que pasé las poderosas lentes al ojo izquierdo de la momia, esperando encontrar menos difusa la imagen de la retina. Mis manos, temblorosas por la excitación y antinaturalmente rígidas debido a alguna oscura influencia, tardaron a la hora de emplazar la lente en su sitio. Pero un momento después constaté que la imagen era menos turbia que en el otro ojo. Por un maldito momento vi a través de la prodigiosa trampilla de esa ciclopia e inmemoriablemente arcaica cripta de un mundo perdido, y caí sin sentido con un alarido inarticulado del que no me avergüenzo en lo más mínimo. Cuando recobré el sentido no había imagen perceptible de nada en ninguno de los ojos de la monstruosa momia. El sargento Keefe de la policía miró a través de las lentes, ya que no me atreví a encarar de nuevo a esa anómala entidad. Y doy gracias a todos los poderes del universo porque no se me ocurrió hacerlo antes. Necesité de toda mi fuerza de voluntad y de pocas peticiones para contar qué es lo que había llegado a entrever en ese espantoso momento. De hecho, no pude hablar hasta que nos hubimos trasladado a la oficina de debajo, fuera de la vista de esa demoníaca cosa que no debiera existir, porque había comenzado a albergar las más terribles y fantásticas nociones acerca de la momia, y de sus ojos saltones y vidriosos, y me parecía que tenían una especie de conciencia infernal, viendo cuanto ocurría delante de ella y tratando en vano de comunicar algún espantoso mensaje desde las cimas del tiempo. Era una locura, pero lo mejor que puedo hacer es contar lo que vi. Después de todo, no hay gran cosa que contar. Brotando y surgiendo por esa trampilla de la cripta ciclópea, había atisbado una monstruosidad tan increíblemente behemótica que no puedo poner en duda de que su original mataba con solo mostrarse a la vista. Aún ahora no puedo siquiera comenzar a describirla con palabras. Solo puedo decir que era gigantesco, tentaculado, probóscido, con ojos de calamar, semiamorfo, plástico, parcialmente escamoso y parcialmente rugoso. Pero nada de lo que pueda decir llega a insinuar el espantoso, impío, inhumano y extragaláctico horror, espanto y completa maldad de ese prohibido retoño de negro caos y de noche ilimitada. Incluso mientras escribo estas palabras, las imágenes mentales asociadas me hacen sentir débil y lleno de náuseas. Mientras les contaba todo eso a los hombres congregados a mi alrededor, tuve que esforzarme para no desmayarme de nuevo. Mis oyentes no se movieron. Nadie habló en voz alta durante un buen rato. Y hubo referencias atemorizadas y medio solapadas a esa espantosa sabiduría recogida en el libro negro, en las recientes informaciones periodísticas sobre la agitación ocultista, a los siniestros sucesos del museo. Ghatanothoa, incluso la más pequeña de sus imágenes, si era perfecta, podía petrificar. Tiyok, el falso rollo, nunca volvió. El verdadero rollo podía deshacer parcial o totalmente la petrificación. ¿Había sobrevivido? Los cultos infernales, las frases captadas, no hay otro como él.
Él lo miró cara a cara. Él sabe todo aunque no puede ver ni sentir. Él es quien ha conservado el recuerdo a lo largo de los eones. El verdadero rollo lo liberará. Nagov tiene el rollo verdadero. Él puede decir dónde encontrarlo. Solo la curativa grisura del alba nos devolvió la cordura, una cordura que nos hizo considerar a eso que había entrevisto como un tema cerrado, algo sobre lo que no había que hablar o pensar de nuevo. Informamos solo parcialmente a la prensa y más tarde, en cooperación con la misma, censuramos ciertos datos. Por ejemplo, cuando la autopsia mostró que el cerebro y otros órganos internos del petrificado fictiano estaban frescos e intactos, aunque herméticamente sellados por la petrificación de la carne exterior, una normalidad sobre la que los médicos debaten aún cauta y desconcertadamente. Quisimos impedir una explosión de rumores. Sabíamos demasiado bien que los periódicos amarillos, recordando todo lo que se había dicho sobre el cerebro intacto y el estado consciente en que quedaban las víctimas petriocorriosas de Gazanozoa, podrían sacar mucha tajada a ese detalle. A la vista de los hechos, todo apuntaba a que el hombre que llevaba el rollo de los jeroglíficos, y que evidentemente lo había tenido hacia la momia a través del agujero en la vitrina, no había quedado petrificado, en tanto que el hombre que no lo sujetaba sí había quedado así. Cuando nos pidieron hacer ciertos experimentos, tocar con el rollo tanto el cuerpo pétreo corrioso del fictiano como a la momia, nos negamos, indignados ante tanta superstición. Por supuesto, retiramos a la momia de la vista del público y la llevamos al laboratorio del museo, en espera de un verdadero examen científico ante alguna autoridad médica cualificada. Recordando pasados sucesos, pusimos una fuerte vigilancia, pero incluso así hubo un intento de entrar en el museo el 5 de diciembre a las 2:25 de la madrugada. El hecho de que se disparase la alarma antirrobos frustró el intento, aunque por desgracia el criminal o los criminales lograron escapar. Y un atisbo de todo esto llegó al público, de lo cual me congratulo. Quisiera que no hubiera nada más que contar. Habrá por supuesto alguna filtración y no sé qué decidirán hacer mis albacias con este manuscrito, pero al menos el caso no estará dolorosamente reciente en la imaginación de las multitudes cuando se produzca la revelación. De hecho, nadie creerá lo sucedido cuando por fin se haga público. Es una paradoja de las multitudes. Cuando sus periódicos amarillos dan a entender algo, están dispuestos a tragarse cualquier cosa. Pero cuando tienen lugar una revelación formidable y anormal, se ríen y la desdeñan, considerándola una mentira. Aunque en bien de la cordura general quizás sea mejor así. He dicho que teníamos planeado un examen científico de esa momia espeluznante. Se realizó el 8 de diciembre, exactamente una semana después de la odiosa culminación de todos esos sucesos, y estuvo a cargo del eminente doctor William Minot, ayudado por Wentworth Moore, taxidermista del museo. El doctor Minot había estado ya presente en la autopsia del fictiano, extrañamente petrificado una semana antes. También estaban presentes los señores Lawrence Cabot y Dudley Salsdale, por parte de los fideicomisarios del museo, los doctores Mason, Wells y Carver del equipo del museo, dos representantes de la prensa y yo mismo. Durante aquella semana las condiciones del odioso espécimen no habían cambiado de forma notable, aunque alguna relajación en las fibras provocaba que la posición de aquellos ojos abiertos y vidriosos cambiase de vez en cuando. Todo el mundo tenía miedo de mirar a aquella cosa, ya que la idea de ser observados inmóvil y conscientemente se había vuelto intolerable. Y solo haciendo un esfuerzo logré unirme a la autopsia en calidad de observador.
El doctor Minot llegó poco después de la 1 de la tarde y al cabo de pocos minutos ya había comenzado su estudio de la momia. Se desintegraba claramente bajo sus manos, en vista de lo cual, y de lo que hablamos acerca de la gradual relajación que sufría desde el 1 de octubre, se decidió por hacer una disección completa, mientras aún se podía. Como había equipo adecuado entre el material del laboratorio, comenzó sin dilación, exclamando en voz alta al palpar la extraña y fibrosa naturaleza de esa sustancia gris y momificada. Pero su exclamación se hizo aún más tonante cuando realizó la primera de las incisiones profundas, ya que a ese corte siguió lentamente un espeso flujo de rojo, cuya naturaleza, a pesar de las infinitas edades que separaban a esa infernal momia del presente, era inconfundible. Unos cuantos cortes más pusieron al descubierto a distintos órganos en asombrosos grados de no petrificación. Todo, de hecho, estaba intacto, excepto allí donde daños externos habían causado deformación o destrucción. El parecido de tales condiciones con las encontradas en el fiyiano que murió de miedo era tan grande que el eminente médico se quedó boquiabierto y desconcertado. La perfección de aquellos terribles ojos saltones era asombrosa, y su perfecta conservación con respecto a la petrificación era muy difícil de determinar. A las 3:30 abrió la bóveda craneal y 10 minutos después nuestro aturdido grupo pronunció un juramento de secreto que solo documentos ocultos, tales como este manuscrito, podrán modificar algún día. Incluso los dos reporteros se habían comprometido de buena gana a guardar silencio, porque esa trepanación había puesto al descubierto un cerebro que pulsaba y vivía. ¿Qué les pareció el relato de esta noche, amigos? En el Museo Cabot se hizo el descubrimiento más grande, fantástico y horroroso del mundo, en donde un ser petrificado durante eones conservaba aún su vida esperando que alguien lo salvase de cierta petrificación, esperando que los jeroglíficos de un rollo de membrana fina azulada, al ser recitados, le devolvieran a la vida. Alguien que quiso luchar en contra de la monstruosa deidad demonio Gatanothoa, y por azar del destino perdió esa batalla. Nos trajo a este mundo quizás una de las visiones más horrendas de lo que fueron los prehumanos en la tierra. Quizá una raza de seres primigenios de los que nunca tendremos ni siquiera una historia o contacto. ¿Qué pensarías tú al encontrarte cerca a uno de estos seres? Se despide el viejo zorro, no sin antes darle gracias a todos ustedes por la acogida que han tenido mis videos. Espero que puedan darle like, compartir y suscribirse al canal si es de su agrado. Y recuerden, cada frase tiene una historia, salida de una imaginación tremendamente fantástica o absurdamente loca. Buenas noches.